Pueden tomar asiento, hermanos. Bien. Como ustedes saben, espérense un ratito. Como ustedes saben, ya estamos conociendo un poquito más al Papa Francisco. Y el Papa Francisco se caracteriza por algo. Sus mensajes son muy sencillos, muy claros y muy directos. Entonces, en este tiempo de la Cuaresma, él ha querido lanzar un mensaje a propósito de una preocupación profunda que él tiene. ¿Y saben cuál es esa profunda preocupación que tiene? Es que poco a poco se comienza a instaurar en el mundo lo que él llama la globalización de la indiferencia. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco el mundo se va volviendo cada vez más indiferente y más insensible. Y el Papa Francisco nos llama la atención en este sentido. ¿Para qué? Para que no caigamos nosotros en esa trampa de la globalización de la indiferencia, a tal punto que hay países que pueden derrochar, que hay personas que no les importa que otro se muera de hambre, que hay personas, no sé si ustedes han visto a veces hasta en la televisión o hasta en videos que pasan, a veces publican cosas negativas y la gente se está gozando con su teléfono viendo cómo se están peleando, cómo se están robando, cómo están haciendo y no hacen nada. No sé si se han ganado alguna vez con algún espectáculo así. Se pegan, se pelean, se roban, matan. ¿Y qué hace la gente? Con su celular. Con su celular están grabando, ¿para qué? Para pasarlo a las redes sociales y para tener un espectáculo más que comentar o que difundir. ¿No les parece un poco raro esto? ¿No les parece raro? Antiguamente hasta nos ganábamos broncas ajenas, ¿no? Y de repente veíamos que se estaba peleando una pareja y a veces uno se metía por imprudente, pero sin embargo nos indignaba el dolor ajeno, ¿cierto? Claro. Nos indignaba y no podíamos soportar que de repente pasase una señora y le pegue a su hijo. Y decíamos, oye, ¿qué pasa? Pero hoy, ¿saben qué está pasando? Y el Papa advierte que en diferentes niveles, y también a nivel a veces hasta institucional, pero también dice que hay un peligro profundo en los cristianos en que caigamos en este mal terrible que se llama, ¿qué cosa? Indiferencia. ¿Ya? Entonces, la carta del Papa en realidad no es muy grande, no es muy extensa, pero sí voy a ir resaltando algunos puntos para que nosotros comencemos a tomar conciencia y profundizando, porque nos vamos a preparar para la Cuaresma, ¿verdad? Para la Pascua, y esta Cuaresma nos tiene que llevar a la conversión. Y justamente de lo que nos vamos a convertir es de esto que está pidiendo el Papa. ¿De qué? De la indiferencia. Porque seguramente también hemos caído en la indiferencia. Seguramente a veces hemos preferido nuestra comodidad y hemos dicho, no es mi problema, ¿verdad? Seguramente podíamos hacer un poquito, pero no lo hicimos por miedo, por comodidad, etcétera, etcétera. Cada uno sabrá por qué, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Papa nos llama a una conversión. Dice así: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, pero sobre todo es un tiempo de gracia. Ya vamos a explicar por qué es un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. No somos nosotros los que amamos a Dios. ¿Quién nos amó primero? Él nos amó primero, y Jesús lo decía así: no son ustedes los que me amaron, Él nos amó primero, y nosotros no podemos dar algo que antes no hayamos recibido. Por eso que esto es un tiempo de gracia. Dice así: Dios nos amó primero. Él no es indiferente a nosotros, está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida, nos busca cuando nos alejamos. Cada uno de nosotros
es importante para Dios, le interesamos a Dios, esto dice el Papa, somos importantes para Él. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede a nosotros, pero ocurre que cuando nosotros estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. A veces, y este es el peligro de la indiferencia, ¿verdad? Nos olvidamos de los demás, algo que Dios Padre no hace jamás, dice el Papa. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca podrá ser indiferente al dolor y al sufrimiento humano, ¿ya? No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy dimensiones mundiales, hasta tal punto que podemos hablar de ¿qué? De la globalización de la indiferencia. Se trata de este malestar, dice, de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Entonces pensemos, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para salir de esta tentación de la indiferencia? Ustedes van a ver, porque después él toma el ejemplo de los santos como el ejemplo vivo de aquellas personas que no fueron indiferentes. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ha sido tocado por el amor de Dios te lleva a amar. Y ahora lo vamos a ver. Dice así: Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo único, dice el Papa, para la salvación, para cada hombre, en la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios. Se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta. Miren, miren lo que está diciendo el Papa, que la Iglesia, ¿qué cosa es? La mano de Dios. Pero es la mano de Dios que tiene abierta, sí, para que el mundo pueda experimentar ¿qué cosa? El amor de Dios. Entonces, si el mundo se queja y se lamenta y hay gente que dice, ¿y Dios por qué no hace nada? ¿Saben quién tiene la culpa? Nosotros. Porque nosotros como iglesia somos la mano de Dios abierta. Ayer estuve en el hospital, en la Almenara, es el de emergencia, ¿no? Casimiro Ulloa. Y entonces pues fui para un enfermito y siempre cuando vas para uno al final terminas en varios, ¿no? Pero sin embargo yo dije, ya estoy acá, tengo que ofrecerle la misericordia a algunos. Pero sin embargo, ¿saben qué me di cuenta? Que di los santos óleos a uno, a otro, y había otros que no querían. Pero sin embargo no se trata de eso, se trata de que tenga la oportunidad. Y vamos a ver lo que dice el Papa con respecto a esto. Dice, ¿no? Hablando de que la Iglesia es la mano de Dios. La Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad. Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida. Entonces, no debemos sorprendernos si esta mano que es la Iglesia, muchas veces es rechazada, aplastada o herida. Dice el Papa que él percibe que el mundo a veces se cierra a esta oportunidad que Dios le está dando de su amor y de su misericordia a través de la Iglesia. Y hay algunos que dicen, Cristo sí, Iglesia no. ¿Han escuchado? Claro. Y hay algunas tendencias también en el mundo que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero también en la Ibaibaba, no sé qué va.
y que yo creo en esto y también que soy budista. ¿Cómo puede ser esto? Y queremos hacer una ensalada y mezclando tantas cosas y creencias, y el Papa nos dice que no es así. Es la oportunidad y la mano de Dios abierta que nos ofrece la misericordia a través de la palabra, de los sacramentos y de la caridad. Dice, palabra, sacramentos y la caridad fraterna. Ahí está esa clave, ¿no? Donde la Iglesia desenvuelve su ministerio. Pero no obstante, como la Iglesia propone, no impone, entonces, ¿qué sucede? Que tantas veces la Iglesia puede ser injuriada, malentendida, aplastada y hasta herida. Ayer que visitábamos a los sectores, estábamos con Viola en el sector 4, era, ¿no? En el 4 justo decía una hermanita, compartía su testimonio. Hermano, me decía, vamos a tocar la puerta y a veces hasta nos insultan y nos dicen, no tienes nada que hacer, que no tienes que cocinar, que tu marido, que no sé qué. Y es que a veces hay gente malcriada, que uno les está haciendo el favor de darles la oportunidad de servirles la palabra viva de Dios, y hay gente que no quiere. ¿Se dan cuenta? ¿Pero nos vamos a rendir? No. Miren lo que dice el Evangelio. Hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5. En las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los maldigan, los injurien. Bienaventurados, dice, alégrense, porque así trataron a los profetas. Y decía después, hay ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. Entonces, hermano, si tú vas por las casas y te cierran la puerta y te comienzan a molestar y te dicen que no sé qué cosa, alégrate y regresa a tu casa contenta, porque realmente habrás sido una verdadera discípula, un verdadero discípulo de Jesús. Pero cuando te revienten cohetes y te tiren flores y te hagan, porque a un cristiano siempre lo acompaña la cruz de la persecución. ¿Ya? Cuando un cristiano es un cristiano cabal, la cruz de la persecución está presente. Cuando uno en el trabajo quiere ser honesto, recto, transparente, ¿tiene problemas o no? Sí. Entonces, no podemos nosotros hacer un cristianismo light, que quiere decir sin cruz, sin problemas. Y la Iglesia siempre va a tener que experimentar eso. Pero no por eso la mano de Dios se va a retraer. No por eso la mano de Dios, que es la Iglesia, se va a esconder o va a tener miedo, ¿o sí? ¿No se han dado cuenta que hoy en día el mundo está persiguiendo a los cristianos? Estas sectas yihadistas están matando a cristianos. ¿Y cuál es nuestra reacción? Ah, están lejos. Ah, ya. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Ahora, dice, hablaba el Papa y decía, el pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente, para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles 3 pasajes para meditar acerca de esta renovación. Entonces el Papa dice que nosotros necesitamos renovación. ¿Saben por qué? Porque sin darnos cuenta, la corriente del mundo indiferente también puede comenzar a arrastrar a los cristianos. También. Y es verdad. Puede arrastrarnos. Y el Papa dice, no puede ser. No puede ser. Porque no es cristiano ser indiferente. Acuérdense ustedes que los santos eran gente que tenía, ¿cómo les puedo decir? Sed por la salvación de las almas, hambre de salvación de las almas. Y ellos no solo trabajaban por la salvación de las almas, sino que hacían, oraban, se sacrificaban, ayunaban, se convertían, pero ellos deseaban que
ninguno se pierda también, y al igual que el corazón de Jesús. 3 pasajes, 3 temas va a proponer el Papa Francisco. El primero dice: si un miembro sufre, todos sufren con él. Miren que este pasaje de 1 Corintios 12, 26 es precioso. Y el Papa lo ha escogido porque dice, refleja prácticamente o el sentirme identificado o el sentirme indiferente. Si un miembro sufre, todos sufren con él. ¿Verdad? ¿No te ha pasado que cuando estás mal del estómago todo tu cuerpo se decae? ¿Qué te pasa? Estoy mal del estómago. ¿Pero qué te preocupas? El estómago es el estómago, tú sigue adelante. Tampoco. O cuando estás mal de cabeza, también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosa dice el Papa? La palabra: si un miembro sufre, todos sufren con él. Todos sufren con él. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se solidariza. Más bien lo raro sería un cuerpo desmembrado, ¿verdad? Y un cuerpo desmembrado, ¿qué quiere decir? Que no le importa. ¿Cómo podemos hacer que uno no sienta dolor por el miembro que está sufriendo? La única manera es con anestesia, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que vivimos en medio de un mundo anestesiado. Porque vemos que están mutilando, que están matando y de repente no pasa nada. ¿Por qué creen ustedes que poco a poco la corrupción se comienza a institucionalizar de tal manera que no sabemos cómo frenarla? ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar esto? ¿Cómo cambiará? Cambiamos presidente, cambiamos autoridades. Jesús nos enseñó que no funcionan las cosas así. Y la Iglesia siempre nos repitió: el cambio no comienza con el cambio de las estructuras. El cambio de un mundo y de la sociedad comienza con el cambio ¿de qué? De la corazón. Entonces, el problema no es de leyes, el problema no es de autoridades, el problema, ¿saben qué es? Es de conversión de los cristianos. Por eso el Papa nos está llamando la atención, para que nos convirtamos. Dice así: la caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y sobre todo con su testimonio. Sin embargo, solo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. Miren que es importante lo que está diciendo. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y su misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia en el Jueves Santo, en el rito del lavatorio de los pies. Entonces, ¿qué cosa estaba diciendo el Papa acá? Estaba diciendo que un cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y de su misericordia. Ese es un cristiano. En otras palabras, el cristiano debe ser el reflejo del amor y de la misericordia de Dios. Cuando nosotros no reflejamos eso, ¿qué significa? A ver, ¿qué puede significar? ¿Saben qué significa? Que no hemos conocido a Dios. Eso es lo único que significa. Por eso que Juan dijo: quien no ama, no ha conocido a Dios, no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El amor, la caridad y la misericordia, ¿saben? En mi vida brotan cuando yo me he sentido amado. Por eso que el Papa nos pone el ejemplo del lavatorio de los pies en el Jueves Santo. ¿Qué sucedió? El Jueves Santo, él se quitó la túnica, se puso una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llega el momento del lavatorio de los pies de Pedro, ¿qué pasó? Pedro dijo: no, lavarme los pies tú a mí no lo voy a permitir. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo, le dice.
Entonces Pedro vivo dice, maestros, entonces si es así, lávame los pies y la cabeza también. Pero Jesús concluye este pasaje diciendo lo siguiente: si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, hagan también ustedes lo mismo. Pero hay una enseñanza mucho más profunda detrás de eso, y el Papa la está resaltando. Miren lo que dice. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser solo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio solo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Entonces, en conclusión, yo no puedo lavarle los pies a mis hermanos y no puedo tomar la actitud de servicio a la que nos llamaba Jesús si antes yo no he experimentado el hecho de que Jesús haya lavado mis pies. Y uno diría, tú, Jesús, a mí, lavarme los pies a mí, ¿te dejarías lavar los pies por Jesús? ¿Sí? Seguro. De repente dirías, maestro, disculpa, alto, un ratito. Mis pies, después de haber estado caminando todo y haber llegado a la cocina y haber cocinado, y voy ahora. Y Pedro por eso sentía al principio ese impacto, que naturalmente podemos sentir que alguien viene y nos lava los pies. Pero Jesús después entendió, ¿qué cosa? Que el maestro no solo le estaba dando un ejemplo, sino que él tenía que experimentar en carne propia lo que significa que Cristo te lava los pies. ¿Saben qué cosa es eso? La experiencia del amor de Dios. ¿Ya? Solo los amados aman, solo los perdonados perdonan, solo aquellas personas que han sentido la mano misericordiosa de Dios que los rescató del fango del pecado son capaces de tener misericordia por los demás. ¿Cómo te das cuenta si experimentaste el amor de Dios? ¿Saben cuándo? En tu capacidad de perdón. Ahí. Y a veces somos francotiradores. Y murmuramos. Y nos creemos mejores que otros. Y nos creemos mejores que, no sé, que fulano, que fulana. Y saben, y creemos que tenemos derecho a guardar rencor. ¿Saben qué significa en el fondo? No he conocido el amor de Dios. No he conocido el amor de Dios. Por eso que decía el Papa que esto es una gracia. ¿Por qué es una gracia? Porque no eres tú el que tomas la iniciativa, es Él el que toma la iniciativa. Él te lavó los pies a ti, te dejarás lavar los pies por Jesús. Te dejarás amar por Dios. Solo así, cuando uno experimenta el amor y la misericordia, entonces está calificado a la altura de poder dar ¿qué cosa? Amor y misericordia. Entonces, eso lo enseñó Jesús en el Jueves Santo. La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo. Miren, Cristo que nos sirve, y así llegar a ser como Él. Solo podemos llegar a ser como Él cuando Él nos amó. Por eso que se dice, escuche, se dice que la experiencia del amor de Dios es la experiencia fundante, miren, fundante, estoy hablando, fundante, fundamental, básica, la primera, la experiencia fundante de toda vida espiritual. Cuando uno no ha tenido la experiencia del amor de Dios, entonces todo lo que construimos, ¿saben qué es? Religiosidad, nada más. Y a veces detrás de la religiosidad, sin la base del amor de Dios, a veces podemos espantar hasta a los pecadores. Y de repente vienen los pecadores y en vez de que se sientan atraídos por la iglesia, ¿qué hacemos? Los espantamos. Porque no encuentran el amor de Dios en nosotros. Y miren que el Papa Benedicto dijo una cosa muy bonita. La iglesia
no crece por proselitismo, sino que la iglesia crece ¿por qué? Por atracción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volvernos atractivos. Pero no según el mundo, porque lo que le hace atractivo a un cristiano, ¿qué cosa es? El testimonio del amor de Dios, la misericordia, el perdón, la bondad, la paciencia. Eso es lo que tenemos que testificar. Decía, ¿no?, que es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. En Él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo, y en Él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, todos sufren con Él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con Él. Entonces, el cuerpo de Cristo, la comunión con la Eucaristía nos lleva ¿a qué? A sentirnos cuerpo de Cristo. Entonces ya no hay lugar a la indiferencia. No puedo estar peleado con mi hermano. No puedo estar. No puedo poner cara larga en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Qué bonito es que nosotros comencemos a hacer gestos, hermanos, gestos diferentes. Ustedes, como muchos son legionarios acá, ¿no?, de círculos bíblicos, legionarios y parroquianos. Ustedes saben que en la parroquia hay muchísimas personas que viven solitas, ¿verdad? Ancianitos solos. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. No es mi problema, ¿no? Así es. Porque Jesús dijo: todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Era forastero, me visitaron. Me hospedaste, no me visitaron. Bueno, etc. Yo una vez tuve que dar la vuelta, no les voy a decir por qué, manzana. Y la cosa es porque estaba visitando algunas casas. Me di con la sorpresa que había una casa grande, bonita, solo con dos viejitos. Una viejita bien viejita y su esposo enfermito. No tenían luz. Porque no tenían para pagar. Y sus hijos estaban en el extranjero. Y los dos solitos, ¿cómo vivían? Y el viejito enfermito. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que seamos indiferentes? Por eso que el Papa, hermano, nos llama a la conversión. Porque no es posible que unos tengan para votar y otros no tengan para comer. No es posible que uno pueda comprarse 5 carros y otro no puede, tiene que irse a pie. Entonces, hay cosas que, esos contrastes que nos tratan de decir que hay cosas que no están justas, no son justas, que tenemos que hacer algo. Un granito de arena podemos hacerlo. ¿Puedes pasar por el barrio saludando a los que no conoces? Claro. Miren, yo me he dado cuenta, hermanos, no sé si será porque soy nuevo, pero a veces me voy caminando por ahí, como yendo para las Monjitas o por acá por la Benavides, saludo y no me responde la gente, salvo que sean gente de parroquia. Pero ya yo saben lo que pienso, yo digo, por lo menos se llevó un saludo, que se quede pensando, por lo menos de que es malcriado, si quiere pensar que es malcriado, que me saludaron y no respondo, o por lo menos se dará cuenta que hay alguien que quiso estar cercano y él no quiso. Pero de todas maneras, no podemos nosotros quedarnos cerrados en la barrera de nuestro hermetismo y de nuestra indiferencia. El Papa nos invita ¿a qué? A salir. Saluda.
Tienes una vecina que es medio bruja, no te preocupes, saluda tú saluda. Si te das cuenta que hay una persona que, como dice el Evangelio, te obliga a llegar la carga al doble de lejos, no te preocupes. Al que te pide da prestado, dice, y no le vuelvas la espalda. Entonces el cristiano está llamado, como decía el Papa Francisco, a primariar. Una frase media rara lo usaba el Evangelii Gaudium, y decía, el cristiano siempre debe tomar la iniciativa, porque el amor nos surge, ¿ya? Siempre. Primariar, decía el Papa, una frase que era un neologismo que él ha utilizado, no sé si lo he inventado, pero como cuando jugábamos de niños y decíamos, primero, era el primero, ¿no? Y nos gustaba ser los primeros. Ahora el Papa nos invita a ser los primeros, pero en la caridad, en el servicio, en el saludo. Eso es salir de la indiferencia. Ya. En él no hay lugar para la indiferencia, dice, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. ¿Quién es de Cristo? Pero ya esto ya lo dijimos. La iglesia es comunio santorum, porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas, el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por este amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las cosas santas, nadie posee solo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios, para que todos nos abramos a su obra de salvación. Puedes prender la luz de acá, la de acá, la luz. Ahí está. Justo se quedó esto. Prende nomás, prende. Ya. Es muy bien. Entonces, miren lo que dice el Papa. Nosotros en el credo profesamos la comunión de los santos, ¿verdad? La comunión de los santos. Y esto es algo bonito, ¿saben por qué? Porque nosotros sí creemos en eso. Y eso significa de que nosotros no somos indiferentes, de que tenemos que orar, por ejemplo, por las almas de nuestros difuntos. Y los difuntos oran por nosotros. Y nosotros podemos orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución en Irak o en otros sitios. Y podemos orar por los misioneros y podemos orar por muchas personas, ¿verdad? Por eso, ¿quién les ha dicho que una persona que ya tiene sus añitos no puede ser un gran guerrero dentro de la iglesia llevando el poder de la oración? Para nada. Acuérdense que Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones y nunca salió de su convento. Qué raro, ¿no? ¿No les parece raro? Y acá podemos tener gente que ora por las misiones con un poder tremendo, porque nosotros creemos en la comunión de los santos. ¿Amén? Amén. Miren que un día me vinieron a tocar la puerta unos hermanitos protestantes y me acuerdo, pues, una chiquita me vino a evangelizar. Tocó la puerta y me dice, yo todavía no era religioso, ¿no? Y entonces me dice, acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que lleguen los días amargos y con el tiempo tengas que decir, no encuentro placer en ellos. Eclesiastés, ¿no? Miren que me quedó la cita bíblica hasta hoy. Y después, en otra oportunidad, hablando con uno de estos hermanos ahí que vinieron a tocar la puerta, me viene y me dice, porque ustedes los católicos
que no deben rezar a los santos, que por qué tienen que rezar a la Virgen y a los santos si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, y me enseñó Hechos de los Apóstoles, porque se ha dado un solo nombre, porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos salvarnos, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Una metralleta de citas bíblicas me dio. Y yo le dije, yo te voy a responder, pero tú me vas a responder a una pregunta, le dije. ¿Ya? Y te voy a decir por qué rezo a los santos. Y le pregunté una cosa. Tú cuando tienes un problema o una dificultad, vas a tu pastor y le dices, pastor, por favor, ore por mí porque estoy en un momento de tribulación. ¿Haces eso, sí o no? Le digo. Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿y por qué vas a pedirle a un pecador como tú que rece por ti si tanto solo hay un mediador entre Dios y los hombres? Y es Jesús que tiene que recurrir a ese Señor. Y me dice, me saco otro texto bíblico por ahí, porque la oración del justo atravesará hasta las nubes, dice. O sea que tú me dices y me aseguras que tu pastor es injusto, es un justo, ¿cómo tú lo puedes ratificar que es un justo? ¿Así? Y aquella Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Francisco, que fueron gente de una santidad probada, ¿acaso no pueden interceder por mí? Si tu pastorcito puede interceder por ti, ¿mi santo no va a interceder? Claro que sí, mucho más, pero ellos ya están muertos. O sea que Dios es un Dios de vivos o de muertos. Le digo, es de vivos, entonces para Dios están vivos. Entonces se quedó mudo. A la semana siguiente me trajeron al pastor. Pero les digo una cosa, hermanos, les digo una cosa, ¿saben? Tenemos en la Iglesia Católica un privilegio precioso. No estamos solos, pero tampoco nos salvamos solos. Aquella persona que cree que porque rezas tu rosario, porque te portas bien y no haces mal a nadie, ya estás salvado. Cuidado. Cuidado, ¿saben por qué? Porque el gran mal entre los cristianos se llama buenitis. ¿Qué se llama? Buenitis. Y la buenitis consiste en esto: yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Te has muerto y no te has dado cuenta. Sí. O sea, ¿qué crees? ¿Que con no hacer mal a nadie ya has hecho suficiente? Estás mal. Hoy el Papa, la palabra de Dios nos dice que para ir al cielo no podemos ser indiferentes, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Recuerden que la causa de condenación, según Mateo 25, no fue tanto las cosas malas que hicieron, sino las cosas buenas que dejaron de hacer. ¿Se acuerdan? ¿Eso qué cosa es? Dejar las cosas buenas que pudiéramos haber hecho y no hicimos. Eso es indiferencia. Y lo que el Papa nos está llamando ahora a la conversión, a dejar de lado la indiferencia. Entonces, habla el Papa de la comunión de los santos. El segundo aspecto, la segunda cita bíblica que el Papa propone, ¿saben cuál es? Es esta, miren, Génesis 4:9, dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan quién dijo esto? ¿Quién le dijo esto a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? A ver, yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde está tu hermano? A mí que es su vida, a mí que me importa. Allá él pues. Y tenemos respuestas. Y yo creo que la pregunta es esa. Justamente saben ustedes, cuando hemos estado organizando lo que va a ser el plan pastoral de la parroquia, veíamos que teníamos que trabajar en un aspecto importantísimo. ¿Saben cuál es? La espiritualidad de la comunión. ¿Qué cosa es la espiritualidad de la comunión? Es justamente eso: sentir
que el cristiano es, dice el Papa, decía que la iglesia es casa y escuela de comunión. ¿Qué es casa? ¿Por qué? Porque es el lugar donde se respira la comunión. Cuando la gente de la calle venga y entra a la parroquia, saben que tienen que entrar a la parroquia y decir: ¡qué bonito! Acá la gente se saluda, me han abrazado y no me conocen. ¡Qué bonito!, ¿no? ¿No sería bonito? No, ¿qué pasa? Pasó del grupo de la lágrima de Cristo, pasó la del zapatito del niño Jesús, y nadie se saluda, y nadie sonríe. Es una pena. Y a veces los del grupo del zapatito de Jesús no se hablan con los de la lágrima de Cristo. Y están ofendidos porque creen que su grupo es mejor que el del otro. Y dicen: no, nosotros, esos solo cantan, saltan y gritan, nosotros de rodillas rezamos. Entonces, ese tipo de tonteras, ¿saben qué? Hace que nosotros nos convirtamos en cristianos no creíbles. No es que seamos increíbles, ¿no? Pero dicen: para eso yo voy a ir. Mira nomás, en el grupo se pelean, se sacan los ojos. Para eso voy a ir. Entonces, ¿saben qué cosa? Por eso que el Papa dice: tenemos que trabajar en la espiritualidad de la comunión. Porque la iglesia es casa y escuela de comunión. Recuerden que a los cristianos los reconocían, no porque se habían comprado el polo de Cristo Salvador, los reconocían porque miren cómo se aman, nada más, miren cómo se aman. Entonces tenemos que trabajar duro en la parroquia, y el objetivo es este: primero, trabajar ad intra. Cada comunidad tiene que ser una comunidad de amor. ¿Ya? ¿Se podrá o no? Sí. Después tenemos que abrir un poquito las fronteras y tengo que sentir que el vecino del otro grupo es también mi hermano. No es un enemigo, es mi hermano. Y después vamos a abrir un poco más las fronteras para toda la gente que viene a la parroquia, para que sientan que en esta parroquia se respira fraternidad y comunión, que la gente te recibe con un amor sincero. ¿Podremos hacerlo? ¿Quieren unirse a esa campaña? Sí. Si no, cerramos la parroquia. Me cortarán el cuello a mí, pero ¿qué vamos a hacer, pues? Porque ¿saben qué sucede? Porque todo lo demás es pérdida de tiempo. Si nosotros no amamos, entonces eso es el fundamento, es lo básico. Y el Papa nos está llamando a eso. Esa es la conversión. Entonces la pregunta era: ¿dónde está tu hermano? Y miren que este acápite, este segundo punto de la carta del Papa, ¿saben para quién está dirigido? Para las parroquias y comunidades. O sea, para los que son de grupos parroquiales, para las parroquias, para ellos está dirigido este segundo punto, donde dice: ¿dónde está tu hermano? Dice. Y dice: lo que hemos dicho para la Iglesia Universal, que estaba anteriormente, es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo. Lo que les decía, ¿no? La espiritualidad de la comunión. Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar. Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños y se hace cargo de ellos. O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida a Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada. Miren lo que dice el Papa, es interesante, porque a veces es fácil decir: te pido por la paz del mundo. Y yo, si puedo meter un coche bomba en mi grupo, lo hago.
¿no? O si lanzo palabras venenosas, lo hago. Y a veces iniciamos la guerra santa nosotros mismos. Por eso que el Papa nos está exhortando y decía, oye, a veces es fácil, ¿no?, hacer campañas y nos olvidamos de que el pobre Lázaro, ¿se acuerdan del pobre Lázaro que estaba leproso a las puertas estaba ahí y no se daban cuenta? A ver, para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da, es preciso superar los confines de la iglesia visible en dos direcciones. El Papa quiere que superemos los confines de la iglesia en dos direcciones. En primer lugar, uniéndonos a la iglesia del cielo en la oración. Primero para arriba, estamos en comunión, ¿ya? Cuando la iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llegan de Dios, junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios. Formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. La iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan gracias a que con la muerte y la resurrección de Jesús vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza del corazón y el odio. Entonces, el Papa dice que para vencer esto, lo primero que tenemos que levantar es ¿qué cosa? La mirada al cielo. Al cielo. Orar. ¿Ya? Porque no se trata solo de vencer la indiferencia de manera humana, porque tranquilamente podríamos hacer la caridad y ser ateos, ¿no? Porque nosotros le vamos a dar una dimensión diferente, una dimensión de fe, de trascendencia, de personas que tienen una fe. Y fíjense que los santos, cuando llega una persona a convertirse, llega completamente a vencer la indiferencia del corazón. Por eso les decía hace un momento que los santos tenían el celo por la salvación de las almas. Y el Padre Pío decía, si aquí cuando estaba en este mundo hice alboroto, cuando vaya al otro voy a hacer más lío todavía, ¿no? Porque ya no van a haber los límites humanos. Ahora, en el mundo espiritual ellos oran por nosotros, ellos están permanentemente orando por nosotros. ¿Tú qué crees? Estoy bien, tengo más ustedes, yo acá estoy en mi nube y desde la nube ellos no les importa nada. No, al contrario, los santos oran, se solidarizan, pero también nosotros no podemos romper esa comunión con el cielo. Es lo primero que tenemos que hacer. Dice, hasta que esta victoria de amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la Iglesia en el cielo, por la victoria del amor crucificado, no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima. Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la iglesia y por las almas. Mira lo que decía Santa Teresita, que la iglesia no va a estar tranquila y contenta mientras haya una persona en el mundo que gima y que sufra. Y ella esperaba que cuando vaya al cielo no iba a ser inactiva, sino que iba a estar trabajando ¿para qué? Para la salvación de las almas. Ese era su deseo. También nosotros participamos de los méritos y de las alegrías de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y de nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza del corazón.
Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La iglesia por naturaleza es misionera. No debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Miren, que les estoy diciendo una cosa, y a todos los sectores que los he ido a visitar, les he estado leyendo un pasaje del Papa Francisco, que se los voy a leer otra vez, que lo tengo aquí en el teléfono. Perdón. A ver, también la tecnología llegó acá, ¿no? Miren lo que dice el Papa Francisco. Ya, miren lo que dice en el número 25, dice así, del Evangelio Gaudium. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático. ¿Qué quiere decir? Que su carta programática, que su hoja de ruta, que su plan pastoral para la iglesia está puesto ahí en ese documento que se llama Evangelii Gaudium. ¿Lo han leído? ¿Y por qué no lo leen? Y justamente lo que dice el Papa acá se está cumpliendo. Y dice, no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas. ¿Se acuerdan cuando era el Vaticano II? ¿Quién no ha leído la Dei Verbum? Todos hemos leído la Dei Verbum. Se hablaba de la Gaudium et Spes, de la Lumen Gentium, de todos los documentos que en el colegio nos los hacían leer, ¿verdad? Que el Padre Domingo ha dado tantos cursos acá. Hasta a mí me hizo hablar una vez de la Dei Verbum. Entonces, hermanos, el Papa dice, yo sé que ahora ya la gente, no sé por qué, todos creo que leen telefonito y no leen ya libros o leen sonceras, pero el Papa dice, lo que les voy a expresar en este documento es mi carta programática. Entonces, dice así. Ay, ya me está llegando la vejez. Dice, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. ¿Y qué? Misionera. Entonces, el Papa quiere que la pastoral cambie, que la pastoral de la iglesia se convierte en una pastoral misionera, porque la iglesia está en misión permanente, ¿ya? Que no puede dejar las cosas como están. Ya no sirve una simple administración. Constituyamos en todas las regiones de la tierra un estado permanente de misión. Eso es lo que quiere el Papa, estado permanente de misión. ¿Qué quiere decir? Ah, no, yo solo soy de mi grupo que rezamos. Así, no. Tú vas a rezar y seguir rezando, pero también tienes que ser misionera, tienes que ser misionero. No te digo que te subas a la punta del cerro, pero de repente, como les dije, puedes pasar por la calle, saludar al vecino y decirle, en la parroquia te esperamos, tengo un grupo, tenemos una comunidad, Dios te ama. ¿Pueden hacer eso o se les va a secar la lengua? Allá. Miren lo que dice el Papa, número 27 del Evangelio Gaudium. Miren, lean el Evangelio Gaudium, que es preciosa. ¿Saben qué pasa? Que a veces nos hemos asustado por los otros documentos de la Iglesia, porque uno leía al Papa Juan Pablo II y era muy denso. Entonces uno decía, wow, un ladrillo, así no lo leo. El Papa Benedicto, si bien es cierto, era un catequista excelente y era más clarito, pero de todas maneras tenía conceptos teológicos que a veces no los entendíamos bien. Pero el Papa Francisco parece que estuviera leyendo una novela que te da ganas de seguir. Y dice, miren acá, el sueño del Papa Francisco.
¿Qué es lo que él soñaría? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que él quiere para la iglesia del futuro? Dice esto: sueño con una opción misionera. Eso es lo que dice el Papa. Una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Ay, 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 me tocó justo el teléfono. Para la evangelización del... ¿Dónde estoy? Allá. La evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Entonces, el Papa quiere que tiene que haber algunos cambios. No podemos contentarnos con la autopreservación. A veces nos contentamos con que nuestra misa está llena de gente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere decir? ¿Que estamos bien? ¿No? Porque más de la mitad de la gente que viene a la iglesia no es de la parroquia, vienen de lejos. Es así, esa es la verdad. Mucha de la gente que está en nuestros grupos, más de la mitad de la gente de los grupos parroquiales, no es de la parroquia, es de otros sitios. Entonces, hay algo que está raro hoy, y es que necesitamos evangelizar. No podemos hacer una pastoral de preservación. Tenemos que cambiar estilos, predicación, horarios. Yo cuando atiendo en la mañana, atiendo puras señoras. Y cuando tengo que entrevistar a los novios vienen después de las 8 de la noche. ¿No será que tengo que cambiar el horario? Parece, ¿no? De repente tendré que levantarme a las 9 y acostarme a la 1. No lo sé. ¿No? Bien, hermanos, continuamos un poquito, ¿ya? Por otra parte dice, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La iglesia, por naturaleza, es misionera. No debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Esta misión es el testimonio paciente de aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra. Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos, e igualmente lo que estos hermanos poseen es un don para la iglesia y para toda la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser isla de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Miren, qué bonito que está diciendo el Papa, una isla de misericordia. Ese es el mensaje para las parroquias y las comunidades, ¿no? Misioneros. Está diciendo claramente, salgan al encuentro del hermano. Entonces no podemos quedarnos ahí. Después, tercer punto que habla el Papa es Santiago, capítulo 5, versículo 8. Dice así: fortalezcan sus corazones. Y esto está dirigido, ¿saben para quién? Para todas las personas creyentes. Dice así: también como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, está hablando de una iniciativa que es una iniciativa de oración.
que deseo que se celebre en toda la iglesia, también a nivel diocesano, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración. En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. En tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI, Lateus Caritas Est. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deja impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor, que nos lleva a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma. Haz nuestro corazón semejante al tuyo, dice, ¿no?, la súplica de las letanías del corazón de Jesús. De este modo tendremos un corazón fuerte, misericordioso, vigilante, generoso, que no se deja encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia. Con este deseo aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí, que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde. Amén. Ahí terminó la cartita del Papa, ¿no? Entonces ha hablado a la Iglesia universal, a las iglesias particulares y al creyente en particular. Y fíjense, el Papa hace hincapié claramente en vencer, la forma de vencer la indiferencia no es solo con la solidaridad, no es solo, porque también es con la fe. Tenemos que ser gente de fe y de ora, porque es el poder de la oración que va a transformar y va a convertir nuestros corazones. ¿Ya? Él nos va a ir cambiando y nos va a volver personas, ¿qué cosa? Más sensibles, más fraternas, más de comunión, y eso es a lo que tenemos que trabajar. Entonces, esta Cuaresma, manos a la obra. ¿Qué tendremos que hacer? Porque parece que no solo vamos a dejar de comer carne, ¿no? De repente vamos a tener que compartir carne. Parece que el Papa está más preocupado en eso, ¿no? Porque a veces nos habíamos quedado limitados a unas prácticas de penitencia donde eran externas, pero el Papa nos invita más allá. Hay que ir más allá de las fronteras. ¿Dónde está tu hermano? Ese es un llamado. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, hermanitos, tratemos de seguir preparándonos. A todos los hermanos que son de los sectores, de la Legión de María, de los círculos bíblicos, de las escuelas de la palabra, de los grupos de la OFS, de diferentes grupos y comunidades, ya les advierto y les digo, algo nuevo vamos a tener que hacer en la parroquia, ¿ya? Pero si el Papa nos lo está exigiendo, no podemos nosotros decir, vamos a esperar que venga otro Papa.
No. Nos está diciendo tiene que cambiar la iglesia. Tenemos que hacer algo. ¿Bien? Bien, hermanitos. Gracias.